Muchos practicantes adultos de artes marciales descubren algo frustrante a medida que pasan los años. El problema real no es solo la falta de tiempo cronológico. El problema profundo es cómo entrenar con calidad cuando ya no controlas tu agenda, cuando las responsabilidades pesan y cuando la estructura de las clases en el dojo no siempre coincide con tus necesidades personales. Intentar forzar el ritmo de cuando tenías 20 años en una vida de 40 es la receta perfecta para el agotamiento y eventualmente para el abandono. Muchos intentan compensar la falta de tiempo entrenando con una intensidad desesperada un solo día a la semana, pero fallan porque el cuerpo y la mente no funcionan así. La maestría no se construye en picos de esfuerzo, sino en valles de constancia. Hoy vamos a romper ese ciclo. Te voy a enseñar el método de la doble capa para que sigas progresando incluso en esas semanas donde parece que el mundo conspira contra tu entrenamiento. Vamos a analizar cómo dejar de pelear contra tu horario y empezar a usar la arquitectura de tu vida a tu favor. Y quédate conmigo hasta el final, porque te revelaré el concepto del entrenamiento mínimo viable, la técnica psicológica y física definitiva para que no pierdas el hilo de tu arte marcial nunca más, aunque solo dispongas de 10 minutos entre reuniones, viajes o tareas domésticas. Este pequeño secreto es lo que separa a los que llegan a cinturón negro de los que se quedan por el camino. Empecemos por entender una verdad fundamental que pocos se atreven a decir en el mundo tradicional: el entrenamiento no es un bloque monolítico. Para el practicante adulto, el entrenamiento se divide en dos capas esenciales que deben retroalimentarse. La primera capa es el entrenamiento dirigido, el que ocurre dentro del dojo bajo la supervisión de tu maestro. Aquí, tú no eres el arquitecto, eres el material. Muchos se frustran porque sienten que la clase del día no encaja con lo que necesitan mejorar. Quizás hoy querías trabajar tu potencia y el maestro decide dedicar una hora a la etiqueta o a un movimiento básico que ya conoces. El error del principiante es desconectar mentalmente. El error del veterano es intentar imponer su agenda. En el dojo, tu única tarea es observar, absorber e identificar principios universales. Si la técnica es sencilla, busca la perfección en la estructura. Si la técnica es compleja, busca la economía de movimiento. En esta capa, tu trabajo es capturar datos, sensaciones y correcciones que luego procesarás por tu cuenta. Aquí es donde entra la segunda capa, el entrenamiento complementario. Este es el espacio que ocurre fuera del dojo y es donde tú tomas el control total. Si no haces esta distinción, terminarás pidiendo al dojo algo que no puede darte, una atención personalizada que cubra todos tus huecos técnicos específicos. El entrenamiento complementario no consiste en repetir 1000 veces lo que hiciste en clase de forma desordenada. Consiste en una microadaptación técnica basada en los datos que recogiste en el dojo. Por ejemplo, si en la clase del martes detectaste que tu cadera está rígida al rotar, tu entrenamiento complementario de 15 minutos en casa el miércoles no debe ser hacer karate o hacer judo en general, sino movilidad específica de cadera aplicada a ese giro. Si sentiste que te faltó aire en el último entrenamiento, tu sesión extra debe enfocarse en la gestión de la respiración o en intervalos cortos de alta intensidad. Esta es la forma más rápida de progresar, usar el dojo como laboratorio y tu casa como taller de reparaciones. Pero cuidado, porque aquí es donde la mayoría falla. Intentan trasladar la intensidad del dojo a su pasillo o a su garaje. No puedes hacer lo mismo pero más rápido. Tienes que aprender a desgranar la técnica. Si no tienes espacio para lanzar una proyección o una patada completa, trabaja el inicio del movimiento, el equilibrio de la pierna de apoyo o la posición de las manos. Estos microdetalles, trabajados en la calma de tu hogar, son los que realmente construyen la maestría a largo plazo. Pero esto no sirve de nada si no aplicas lo que viene ahora, porque la técnica sin una estructura mental sólida se desmorona ante el primer problema laboral. Llegamos al punto crítico, lo que yo llamo el Valle de la Muerte. Es ese periodo, generalmente entre el segundo y tercer mes de un pico de trabajo o estrés, donde la mayoría de los practicantes dejan de ir al dojo. Empiezas faltando un día, luego 2, y de repente te da vergüenza volver porque sientes que has perdido el ritmo. Déjame contarte una anécdota.
Conocí a un practicante que viajaba constantemente por trabajo. Nunca podía ir al dojo más de 2 veces al mes. Cualquiera diría que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, en cada examen, su técnica era más limpia y precisa que la de aquellos que iban 3 veces por semana. ¿Su secreto? No permitía que el modo castigo entrara en su práctica. Muchos adultos llegan al entrenamiento cargando con la culpa de no haber hecho suficiente o con el estrés de la oficina. Usan el arte marcial como un látigo para purgar sus frustraciones. Pero el entrenamiento no debe ser otra fuente de estrés, debe ser un refugio de orden dentro del caos. Si has llegado hasta aquí es porque vas en serio con tu camino marcial. Entiendes que esto no es un pasatiempo de verano, sino una carrera de fondo que durará décadas. Para sobrevivir al Valle de la Muerte, necesitas cambiar el ritmo. Si la vida aprieta, no intentes empujar más fuerte contra la pared. Da un paso lateral. Ahora viene la parte técnica e importante. ¿Cómo configurar tu semana de supervivencia? Esta es la zona donde el progreso se vuelve invisible pero real. Para evitar el abandono, olvida el ideal de entrenar 5 días a la semana en el dojo. Para un adulto con responsabilidades, un esquema de éxito sostenible suele ser un día de dojo presencial de máxima calidad y 3 microsesiones de 15 a 20 minutos en casa. Y aquí está el truco que te prometí al principio, el entrenamiento mínimo viable, EMV. El EMV es un protocolo de emergencia para esos días en los que el mundo se cae a pedazos. Define un bloque de exactamente 10 minutos que sea absolutamente innegociable. Por ejemplo, 3 minutos de movilidad articular, 4 minutos de formas o katas lentas enfocadas en la respiración, y 3 minutos de meditación en pie o ejercicios de fuerza isométrica. El objetivo del EMV no es mejorar tu potencia física ese día. El objetivo es proteger el hábito. Es un hack psicológico potente. Al decirle a tu cerebro que solo son 10 minutos, eliminas la resistencia mental que genera una sesión larga. Lo mágico es que, una vez que te pones el pantalón de entrenamiento y empiezas, la mayoría de las veces el cuerpo se activa y terminas haciendo 30 minutos. Pero si el día es realmente horrible y solo haces esos 10, habrás ganado la batalla más importante, habrás mantenido el vínculo neuronal con tu arte. En la vida adulta, mantener los rescoldos encendidos es mucho más inteligente que dejar que el fuego se apague y tratar de encenderlo desde cero cada mes. Adaptar tu entrenamiento no significa rendirte ni bajar el nivel. Significa ser lo suficientemente maduro para entender que tu camino marcial debe integrarse en tu vida, no destruirla. El verdadero practicante no es el que tiene más tiempo libre, sino el que sabe seguir caminando aunque el tiempo sea poco. Es aquel que entiende que un entrenamiento de 10 minutos hecho con presencia total vale más que 2 horas de repeticiones vacías y distraídas. Si este sistema de doble capa y el entrenamiento mínimo viable te han dado una nueva perspectiva para no abandonar tu práctica, suscríbete y dale a la campana. Subo contenido regularmente para ayudar al practicante adulto a navegar los desafíos del dojo y la vida real. Y antes de irte, déjame una respuesta en los comentarios. ¿Cuál es ese ejercicio de 10 minutos que podrías hacer hoy mismo para no romper tu racha? Te leo. Y si quieres seguir optimizando tu rendimiento, te sugiero que veas este otro vídeo sobre ¿cómo puedes construir una mente inquebrantable con una rutina diaria de 5 minutos? Nos vemos en el siguiente nivel.